Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan a través de las redes sociales y también a quienes están en comunicación permanente con nosotros mediante todas las plataformas digitales que facilitan este encuentro de opiniones, principalmente a quienes nos ven alrededor del mundo a través de la plataforma Roku. Como siempre, es un verdadero gusto estar con ustedes. Hay algo bastante preocupante en estos días en la región Caribe y específicamente en la ciudad de Barranquilla. Movilizaciones el día de ayer de ciudadanos espontáneos y, por supuesto, de organizaciones de la sociedad civil para representar y presentar principalmente la queja sobre el incremento que desproporcionado y permanente de las tarifas de energía eléctrica. Estas tarifas de energía serán el dolor de cabeza de los ciudadanos sin tener algún tipo de solución. ¿Se encontrará alguna forma de regular tanto la comercialización como la tarifa y el cobro también de unos impuestos que en el Departamento del Atlántico vienen acompañados en la facturación? Lo cierto es que un grupo importante de ciudadanos se movilizaron estos días exigiendo soluciones a esta problemática. Efectos de la marcha, de la movilización, del reclamo permanente de los ciudadanos, ¿causa algún impacto en los decisores o es simplemente una actividad que más allá de la molestia y el descargue de esa indignación puede provocar verdaderas alternativas para resolver este problema? En la región Caribe se adelantó además un foro con la visita del ex vicefiscal Monte Alegre, quien propuso una nueva iniciativa para evitar, óiganlo bien, el robo o el hurto de energía eléctrica en nuestra región. Quienes prestan el servicio cuestionan a los ciudadanos diciendo que hay un uso indebido, incorrecto y acciones fraudulentas permanentemente con el robo de la energía, y los usuarios están agobiados, estamos agobiados cada día más con esa pirámide y esa espiral de precios que genera permanentemente cada vez que llega una factura de servicios públicos, específicamente de energía eléctrica. El día de hoy se ha producido una noticia también muy importante a escala nacional e internacional y ha sido la extradición de Jaime Saade. Jaime Saade es y ha sido condenado por un caso muy sonado en la ciudad de Barranquilla y en el país, que fue el homicidio de la señorita Nancy Mestre. Después de 24 años de estar condenado y por fuera del país, Jaime Saade, según algunos informes y la presentación oficial, se encuentra ya en la cárcel del Bosque de la ciudad de Barranquilla. Para analizar estos temas, hoy tenemos un panel de expertos muy importante. Está con nosotros el doctor Víctor Herrera. Víctor Herrera es abogado, periodista, director de noticias, con una trayectoria importantísima en medios de comunicación como analista, comentarista y principalmente en el ejercicio y la labor de periodista en nuestro contexto. Es autor, escritor de varios libros muy importantes de análisis político y gerencia de campañas, entre otras dignidades. Doctor Víctor Herrera, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, nuevamente en CTV Barranquilla. Julio César, al contrario, mil gracias a ti como siempre. Es un placer, un honor, un privilegio estar aquí en
el termómetro justamente porque hay pocos espacios en la ciudad, en la región, donde se puede opinar, donde se puede discutir, donde se puede debatir. Esta es una especie de tanque de pensamiento, donde se expresan las voluntades, los pensamientos de personas que conocen, que saben, que son eruditas y que pueden contribuir a construir una mejor sociedad y una mejor ciudad. Entonces nos parece de la mejor importancia, de la mayor importancia poder aquí asistir, repito, en este privilegio, en este honor de estar en el termómetro. Gracias por esta oportunidad, Julio César. Muchísimas gracias a usted, doctor Víctor Herrera, por acompañarnos siempre e ilustrarnos con sus acertados comentarios. Nos acompaña también el líder social, actor importantísimo en esta lucha de los usuarios de servicios públicos, no solamente en la ciudad y en el departamento, sino a nivel nacional, Norman Alarcón. Norman Alarcón es miembro de la Liga Nacional de Usuarios y del Comité de Usuarios del Departamento del Atlántico, entre otras actividades en su trayectoria y su liderazgo social. Bien, ha sido candidato al Consejo de Barranquilla en las pasadas elecciones. Norman Alarcón, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Muy buenas tardes, profesor Julio César Enríquez. Muy amable por nuevamente invitarme a este espacio tan importante y tan visto por miles de personas, no solo en Barranquilla y el Atlántico, sino a través de las plataformas digitales y a tratar temas que concitan el interés de toda la ciudadanía. Muy amable, profesor Enríquez. Muchísimas gracias, doctor Norman Alarcón, por estar con nosotros nuevamente en este programa. Nos acompaña también Marcos Orozco. Marcos Orozco es licenciado en Comercio Internacional, especialista, magíster, líder social, director de la plataforma de noticias Hora 24 Col y una de las voces más autorizadas en la actualidad en la opinión pública en el sistema digital en nuestro contexto. Marcos Orozco ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla en las pasadas elecciones y un importante líder social. Marcos Orozco, bienvenido nuevamente al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Julio, muchas gracias. Siempre honrado por la invitación y aquí pues con toda la disposición para darla toda en este espacio y compartirle a la gente idealmente esos aportes o ideas que puedan hacer que el debate sea mucho más fresco y lleno de soluciones también. Muchísimas gracias, doctor Marcos Orozco. Nos acompaña también el abogado Ricardo Núñez. Ricardo Núñez es un destacado líder social en la ciudad, abogado, miembro del Comité de Usuarios del Departamento del Atlántico, entre otras distinciones. Doctor Ricardo Núñez, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. ¿Tenemos problemas con el audio, doctor Ricardo Núñez? Julio César, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Aquí estamos para dar pedagogía a nuestros usuarios y a toda nuestra amable audiencia. Un placer. Muchísimas gracias, Ricardo Núñez, abogado, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Entremos en materia porque este es un tema del cual se habla muchísimo, que despierta pasiones además, pasiones encontradas entre quienes operan el servicio y atienden permanentemente a la ciudadanía. Se acusa constantemente de fraude y robo en la distribución y principalmente en el servicio de cómo se le considera coloquialmente la luz, la energía eléctrica. El día de ayer unos ciudadanos se manifestaron de forma categórica, importante, con mucha actividad también y presencia en redes sociales, manifestando el reclamo que tienen la mayoría de los ciudadanos. Piden soluciones a la elevada facturación en el servicio de energía eléctrica. Doctor Víctor Herrera Mitchell, más allá de
lo pacífico que fue esta movilización, lo importante en cuanto a la capacidad logística que manifestaron sus organizadores. ¿Cuál es el efecto de estas movilizaciones? ¿Si llegan directamente a los decisores para tomar decisiones contundentes o seguirán haciéndose los de la vista gorda y seguirá este asunto sin resolverse entre debates, señalamientos, críticas y sin soluciones a la vista, doctor Víctor Herrera? César, mire, aquí hay un testigo de excepción. El doctor Norman Alarcón, a quien le debo mucho respeto, es una persona que ha trasegado y ha luchado desde muchísimos años, desde cuando Electricaribe, hace 5 o 10 años, con este tema de las altas tarifas de energía. Y él nos advirtió en su momento que un artículo, si no estoy mal, el 318 o 310, del plan de desarrollo del gobierno anterior de Iván Duque, estableció una tarifa diferencial para la costa caribe colombiana con base en reconocer las pérdidas y, por supuesto, estableció ese régimen tarifario que nos está afectando. Es decir, estamos hablando de hace 5 o 6 años atrás. Y quienes estuvieron de acuerdo con eso, entre otras cosas, fueron los parlamentarios del Atlántico y específicamente los de Cambio Radical. Recuerdo que un avión salió particular desde aquí para llevar al doctor Lucho Díaz Granado para poder llegar a tiempo por orden de Germán Vargas en Bogotá, de Cambio Radical, para que pudiera estar allí en hacer el quórum necesario para que ese plan de desarrollo se pudiera aprobar y específicamente ese artículo de ese plan de desarrollo. En el plan de desarrollo de Gustavo Petro, un artículo similar, si no estoy mal, el 372, contempla lo mismo y no fue revocado. Es decir, la solución está en manos de los parlamentarios, de quienes se representan políticamente. Pero utilizan esta excusa Electricaribe primero y aire ahora, se convierten simplemente en el comodín, en la excusa perfecta para protestar, para armar campañas políticas, para armar protestas de los políticos, porque las protestas sociales son válidas. Y admiro mucho el que los ciudadanos salgan a la calle y como lo hicieron ayer, no solo promovidos por su propia opinión, por lo que están asistiendo y viviendo, sino por cantantes, músicos, artistas que se sumaron a la convocatoria. Jugadores de fútbol como Chunga, el arquero del equipo 31, como Iván Villazón, cantando una canción vallenata muy alusiva a lo que estamos viviendo. Qué bueno que haya ese fervor y que la gente sepa participar, porque si hay algo que hemos aquí defendido es la posibilidad de que la gente ejercite su ciudadanía, el derecho a ser ciudadano. Y ese es un derecho, el derecho a la protesta. Pero estamos siendo engañados por los políticos. Quienes pueden modificar esto son los políticos. Y los políticos son quienes establecieron eso y además luego lo llevaron. Quienes hicieron el negocio con Aire y Afines lo llevaron al contrato con Aire y Afines. Recuerde que la venta nunca se supo cuánto fue. Y ese negocio, ese negociado, a quien nos está perjudicando es a nosotros. Pudieron haberlo, si tanto estaban interesados en no hacerlo, no lo hubieran hecho en el plan de desarrollo de Duque. Pero lo hicieron en el plan de desarrollo de Duque, so pena de que había que salir de Electricaribe a cualquier precio. Y ese era el costo que se pagaba. Ok, pero 4 años después, 5 años después, en el plan de desarrollo de Gustavo Petro, lo vuelven y lo ratifican. Es decir, ¿a qué están jugando los políticos, los senadores y representantes de la Cámara nuestra? ¿A qué juegan? A valerse del escándalo y de la impresión y del impacto para decir que son los defensores. Está rodando un video en las redes sociales en donde el Comité Atlántico invitó, por algún motivo, a los senadores Carlos Meisel y al senador José David Name al Paraninfo de la Universidad del Atlántico a conceptuar sobre el tema de los servicios públicos y los abuchearon, les dijeron que se fueran, los rechiflaron y los votaron y les echaron en cara que ellos eran los culpables de haber establecido ese régimen tarifario y de no haberlo anulado. ¿A qué estamos jugando? Entonces, cuando usted me dice, por un lado, loable, maravilloso, extraordinario, el que la ciudadanía se manifieste, pero por el otro estamos siendo objeto simplemente de una manipulación de los políticos que juegan a lo que ellos saben jugar. Siguen en el negocio con Aire, siguen en el negocio con Afines, el negocio que montaron con el gobierno de Duque y que continúan con este gobierno, pero de los dientes para afuera expresan su ánima de presión y su protesta y que no puede ser el show y el espectáculo para tratar de simplemente de ganar adeptos y decir que ellos están de este lado cuando siempre estuvieron y siguen estando del otro lado. Doctor Enríquez. Una situación sin duda
que pareciera quedarse en una retórica del discurso bastante simulada. Y ojo con esta expresión, retórica del discurso, porque es una repetición de la repetidera. Siempre se dice lo mismo y nunca se hace nada. Y aquí hay una corresponsabilidad aparente de todos los sectores de la sociedad. Más allá de reclamar y hacer seguimiento a cada una de las situaciones complejas que presentan los usuarios, se dice desde la visión del operador que hay una permanente sustracción de fluidos, una defraudación en particularmente la toma ilegal de la fuente de la energía para alterar la facturación y beneficiarse de ese hecho, afectando económicamente a quien presta el servicio. Es la visión oficial desde Aires. Doctor Norman Alarcón, ya lo dijo el doctor Víctor Herrera, usted es un hombre de 1000 batallas en esta lucha permanente por la prestación óptima de los servicios públicos, específicamente de energía eléctrica y la altísima facturación. Cuéntenos cuál fue el propósito de la movilización de ayer y si podemos tener consecuencias directas, efectos, hechos contundentes, o se sigue en ese proceso de sensibilización todavía, porque pareciera que de sensibles sobre este tema solamente el bolsillo de los barranquilleros. ¿Problemas con el audio, doctor Norman Alarcón? Lo escuchamos. Sí, profesor Enríquez. La jornada de protesta que se inició en el día de ayer es un inicio, ¿ya? En todos los departamentos, en los 7 departamentos de la costa. Tiene un propósito común y es la rebaja de las tarifas impagables del sector eléctrico para más de 11 millones de costeños y el sector productivo y el sector oficial, porque aquí no se salva nadie. Y hemos dicho que hay formas de resolver eso, ¿ya? En la ley 142 del 94, que es la ley de servicios públicos, está el artículo 126, que permite expresamente que cuando una norma tarifaria lesiona gravemente y en forma evidente a la mayoría de la población, debe ser modificada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas a mutuo propio o a petición de parte. Y nosotros como Liga Nacional de Usuarios ya le hemos hecho 4 peticiones en año y medio. También hay otro artículo importante que está en la ley, en el plan de desarrollo, en el anterior y en el actual, que dice que en la costa atlántica se pueden tomar recursos del Fondo de Regalías Mineras para las inversiones en la infraestructura eléctrica sin subir las tarifas. Es decir, ese es el encanto de esa norma que permite recoger recursos de un fondo que no es del gobierno, esa parte del presupuesto general de la nación, tiene un presupuesto autónomo y que está bien robusto por los precios internacionales de los combustibles y de los minerales. Y hay una fuente para hacer estas inversiones. Entonces, ¿hay con qué? Hay normas, hay la forma, está el diagnóstico, está la cirugía y está en manos del gobierno nacional. Es decir, aquí la voluntad política del gobierno nacional es el que define. Y en el día de ayer, cuando miles de habitantes de la costa salimos a las calles, el balón quedó en manos del gobierno nacional. ¿Qué dice el superintendente de servicios públicos que está en Cartagena? Que a partir del lunes la Comisión de Regulación de Energía y Gas va a abocar el estudio de la rebaja de las tarifas en la región Caribe. Entonces, eso esperamos. Pero en el Atlántico, además de la lucha contra ese flagelo de esas tarifas, también luchamos por otros aspectos, como el problema del alumbrado público, que tiene unas tarifas muy altas, el tema de la tasa de seguridad, que también fue objeto de un gran aumento de las tarifas para el presente año,
y un tema que conoce mucho el doctor Ricardo Núñez, que es la violación del debido proceso que hacen permanentemente las empresas Aire y Afinia contra millones de costeños de toda la región Caribe. Entonces, el efecto que esperamos de las movilizaciones del día de ayer es que mueva la voluntad política del gobierno nacional para actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Sin duda, las movilizaciones pueden generar un efecto multiplicador en una nueva conciencia social que impulse a los decisores a encontrar soluciones, alternativas, y no se siga hablando siempre de lo mismo y no pasamos de la queja a la solución. Doctor Marcos Orozco, usted es un conocedor del impacto que tienen estas movilizaciones sobre los servicios públicos. ¿Qué hay que hacer para que los reclamos, la indignación y principalmente el descontento de los ciudadanos se traduzca en acciones efectivas en los decisores? La Procuraduría hoy anunció que van a investigar al ministro de Minas por la interinidad en la CRED, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es decir, ni siquiera se nombra a los decisores del organismo llamado a resolver el problema y todo el mundo se queja, pero nadie resuelve nada. ¿Qué hay que hacer para encontrar eso? ¿Movilizar? ¿Será hacer un apagón? ¿Será un apagón generalizado y decir aquí no se prende más la luz hasta que se resuelva esto? ¿Qué podríamos hacer? Julio, buenísima pregunta. Es que cuando uno se mete a buscar el tema, a averiguar sobre el tema de soluciones, uno encuentra que las soluciones están muy claritas. La pregunta es si hay la disponibilidad o la disposición política para hacerlas realidad. En Barranquilla y en el Caribe básicamente hay tres factores que encarecen la factura. Uno es el valor del kilovatio. Como vimos en este mes, llegó un anuncio, un mensaje de Aire donde decía que se duplicaba el valor del kilovatio y que ellos no eran responsables de ese valor porque ese valor pues venía digamos, del ejercicio de producción de energía que había bajado gracias a que habían bajado igualmente el nivel de los embalses. Entonces ahí donde se produce, energía, y si se produce poca, pues digamos que la ley del mercado, cuando hay poca oferta, se aumenta el precio, ¿no? Entonces, ese es el primer factor que encarece la factura. El segundo es el de los robos, que es lo que llaman las pérdidas no técnicas. Básicamente, el 20%, según informa el mismo Aire de usuarios, se roban la energía y eso hace que pues, se genere un encarecimiento por el mismo régimen tarifario especial que fue, digamos, esa negociación o acuerdo en el que llevó Duque con Aire y Afinia, en el cual les dijo, si ustedes están dispuestos a asumir el riesgo de trabajar en el Caribe con estos, digamos, con estos problemas que hay en los pagos y también en los robos que hay de energía, entonces nosotros a cambio de eso les damos la posibilidad de que ustedes puedan cobrar esos robos y esas pérdidas no técnicas a los usuarios que sí pagan. Entonces, ese es el segundo factor que encarece la factura. Y el tercer factor es las pérdidas técnicas, que son las que están, digamos, derivadas de que en las redes eléctricas, por la falta de modernización de las mismas, se pierde energía desde que se genera o desde que se emite hasta que llega al lugar final, por ejemplo, a una casa, ¿sí? O a un negocio. Entonces, si se pierde la energía, pues esa energía se le está cobrando al que la paga y no a la empresa que debería modernizar su infraestructura. Pero bueno, eso fue lo que se negoció con el fin de que estas empresas llegaran y asumieran el espacio que había dejado Electricaribe, que bueno, digamos, ya se presentaron los problemas que había con eso. Entonces, las soluciones, ¿cuáles son? De acuerdo a estos mismos problemas. Primero, aumentar la producción de energía, acelerar la transición energética. Tanto el presidente anterior, Duque, como el presente, han decidido apostarle a esto. Digamos que cuando llegó Petro al gobierno, una de las cosas que recuerdo que dijo fue que él le reconocía a Duque algo y era el avance en la transición energética. No obstante, según lo ha revelado la revista Cambio, el avance de la transición energética del gobierno Petro va muy lento. ¿Ya? Lo que significa que si no se produce rápido y con mayor cantidad de energía, pues el valor del kilovatio no va a bajar
y en ese sentido, en ese primer ítem que hablábamos ahorita del primer factor de que encarece la factura, no va a poder disminuirse a futuro, bien sea en el corto o en este caso el mediano o largo plazo, porque esos proyectos llevan un tiempo, proyectos de energía eólica, proyectos de energía solar, ya vemos lo que está pasando con los proyectos de energía eólica, por ejemplo, en La Guajira, hay conflictos con las comunidades, entre las comunidades por la llegada de estos proyectos. En el tema de energía solar están avanzando, pero no a la velocidad que se espera. Entonces, este es el primer factor donde el gobierno debería entrar a trabajar con más velocidad y donde hasta ahora le ha faltado articulación para trabajar con el sector privado y con los miembros de su sector público para poder avanzar o agilizar más en esto. De hecho, tienen muy buenas relaciones con los indígenas y creo que hasta ahora no se ha visto esas relaciones capitalizadas en función de la misma calidad de vida de esos indígenas en cuanto al tema o por ejemplo de una región como La Guajira en el tema de las facturas y pues tampoco para el resto del Caribe. En el segundo lugar está el tema de la segunda solución está asociada a que si el primer factor era digamos el valor del kilovatio que se encarece y que se ha encarecido últimamente con el tema de los embalses, el segundo factor son los robos. Los robos, y en cuanto a los robos, pues aplicando o implementando sistemas de detección de fraude se puede identificar y se puede perseguir a esas personas que roban energía, por ejemplo, detectando los patrones de consumo, viendo si una persona tuvo un cambio drástico en el recibo de factura o un negocio o cualquier usuario, y con base de eso llegar y acompañado de la fuerza pública tomar las medidas y castigar a esa persona, porque es que en este sentido robarle a una empresa grande no significa hacer ningún bien, ¿sí? O sea, el hecho de que uno le robe a una empresa grande no hace que el robo sea menor, es un robo. Entonces aquí se tiene que pensar es que se tienen que crear las condiciones justas para que la gente se sienta tranquila y conforme de pagar, pero que también los usuarios se comprometan a que la solución aquí no es robar la energía, ¿sí? Porque además nos la encarece a todos, a los que sí pagamos. Entonces, ese en segundo lugar es identificar e implementar sistemas de detección de fraude. Y tercer lugar, la tercera solución es que el gobierno invierta en estas redes eléctricas, en esta modernización de la infraestructura de empresas como AEDE y Afinia para que se reduzcan las pérdidas técnicas que se generan en esa transmisión de la energía. Y en ese sentido, ese valor que aparece dentro de la facturita, que es uno de los factores o ítems que encarece la factura, pues disminuye también. Ahí están las tres soluciones y aquí el llamado, el principal responsable para tomar acciones frente a eso es el gobierno nacional. Luego están los gobiernos locales que se tienen que articular con el gobierno también, y AIRE, por supuesto, tiene que poner su parte, porque si esto es un negocio para ellos, que en efecto lo es, porque ellos no están trabajando aquí de forma, digamos, filantrópica, pues tienen que, si quieren mantener una convivencia sana con la comunidad y pacífica, tienen que buscar también soluciones para que el usuario esté menos inconforme. Entonces aquí hay un orden digamos, de representatividad o de llamados a responder por esto, y son en primer lugar el gobierno nacional porque tiene todos los recursos, la capacidad de articular regiones. Estamos hablando de un problema que no es de una sola ciudad, así que necesita el gobierno nacional para articular los distintos actores. Segundo, repito, los gobiernos locales y departamentales, y tercero, AIRE. Una articulación es lo que va a permitir desde todo punto de vista avanzar en la toma de decisiones que encuentre soluciones a este problema. Doctor Ricardo Núñez, usted es miembro del Comité Atlántico de Usuarios de Energía y participaron ayer en el marco de esta movilización. ¿Cuál fue el alcance, el sentido, el propósito y los logros de esta actividad de protesta? ¿Qué viene después de estas marchas? Bueno, el alcance, la verdad, estamos bastante sorprendidos. La movilización fue un éxito absoluto. Muchísima gente nos acompañó, pero aquí hay que hacer un punto. Fue una ciudadanía libre. Aquí esto no se convocó por ningún actor político que lo haya hecho. De hecho, yo personalmente solo vi a un actor político y pasó muy desapercibido porque así lo es. Es un actor político desapercibido que no tiene todavía una representación en votos y que no es actor decisorio de nuestros problemas. El alcance
fue magnífico, y no solo en Barranquilla, fue un alcance a nivel regional, como lo manifestaba Norman. Todos los departamentos se movilizaron. Ciénaga y Santa Marta también fue un éxito. Un alcance, lo podríamos llamar el segundo alcance, tiene que ver con que hoy en día el ciudadano está más informado. Y eso es supremamente importante. Hoy en día el ciudadano caribeño sabe por qué su energía es costosa. Sabe desde la generación hasta el costo unitario del precio kilobyte por qué lo pagamos. Antes era imposible hablar de pérdidas no técnicas o pérdidas técnicas. Antes era imposible que un ciudadano hablara de un costo opción tarifaria. Hoy en día lo saben y lo cuestionan. Y te pongo un ejemplo. Hace una semana tuvimos un evento pedagógico y una persona nos comentó, ¿cómo así que nos cobran comercialización? Sí, entendemos la comercialización como parte de la cadena del costo unitario. Me decían, ¿cómo así que nos cobran costo de comercialización si en tantos números de municipios ni siquiera hay una cuadrilla y ni siquiera hay una sede física de la empresa? Es un detalle importante, la gente se está cuestionando y la movilización está entendiendo que es un problema de ciudadanía, porque ya el doctor Víctor, ya el doctor Norman y usted ya lo mencionó. Estamos en un círculo vicioso en que nos han metido los congresistas donde nos metieron aquí y donde nos deberían sacar, pero no van a ser los actores fundamentales en sacarnos de este problema realmente. Otro aspecto, lo podríamos llamar otro aspecto importante, y es que gran parte de mi queja, porque todos entramos o consolidamos o conformamos este comité con unos objetivos que fueron confluyendo y que se fueron relacionando poco a poco. El mío es, no podemos dejar por fuera de esta discusión al usuario. Y es que todos somos usuarios. Y ahorita Norman lo decía Marcos también. Tenemos un problema. Y es que nos han vendido históricamente como, llamémoslo así entre comillas, no es la palabra técnica, pero para que llame la atención, los rateros, los roba energía. Esa es la carta o el YOLI que le llaman siempre que hay un problema en Barranquilla. Es que en Barranquilla roban mucha energía. Nos preguntamos, ¿y qué está haciendo efectivamente la empresa para detectar esa pérdida de energía? Ha optado, por ejemplo, con los edificios de trasladarle ese problema con la instalación de un totalizador. Ahora se les aumentó el costo a ellos de 8 millones hasta unos 50 millones de pesos. Es una locura, tampoco es una solución. Si se detecta un fraude, créanme, porque yo lo vivo diariamente, se llama, pero no hay nadie que atienda, porque hay un problema estructural dentro de la empresa y es la tercerización del servicio. Y es que la empresa no quiere tercerizar el servicio, no quiere pagar una cuadrilla para que vaya y detecte un fraude. Lo que quiere es encontrar grandes fraudes, hacerle publicidad y vender, este es el edificio fraudulento, este es el comerciante fraudulento, lo cual aplaudimos, está bien, pero como decía Marcos, ¿dónde está tu verdadero plan de acción y plan de choque que existe y que deben disminuir y que a la fecha no se ha disminuido? Y en la mitad queda el usuario. La semana pasada, por ponerle un ejemplo, algo que me indignó mucho, llegaron a un edificio, se les dejó entrar, porque es que tienen amenazados también a los edificios que si no dejan entrar, suspenden el servicio de energía desde el poste y levantan las cañuelas. Nadie es capaz de vivir un par de horas en Barranquilla sin energía. Y llamaron a los usuarios porque fue sorpresivo. Señor fulanito de tal, encontramos un fraude. Ya lo primero que se cuestiona a la persona es que haya un fraude. Puede que haya, ojo, y puede que no sea fraude, puede que sea una anomalía que haya en el medidor. Señor, mire, le vamos a suspender el servicio de energía porque encontramos un fraude o una anomalía técnica. Por favor, llame a esta persona. Cuando la persona toma el celular, llama,
le contesta una persona y le dice, sí señor, le encontramos un fraude, una anomalía técnica, usted tiene que pagar la suma de 6 millones de pesos ya mismo haciendo un convenio de pago, si usted desea, para que le reinstalemos o reconectemos la energía. Entonces ese es un gran llamado. El cuarto llamado, el respeto al debido proceso. Aire tiene derecho a cobrar las pérdidas, lo que se llama energía consumida dejada de facturar, que ha mutuado en todos los contratos. Ahora son consumos no detectados o consumos no facturados. Sí, pero lo debe hacer respetando el debido proceso al ciudadano, llamándolo, invitándolo. Vamos a hacer una inspección técnica, llame a su técnico de confianza. Aquí está, aquí hay un pliego de cargos. Oiga, respete el debido proceso, no pasa nada. ¿Y qué sigue? Que sería como, bueno, ¿y qué están haciendo? Estamos presentando acciones jurídicas porque usted mencionó algo al comienzo. Esto es político. Sí, los políticos puede que tengan una varita mágica de ayudarnos, el gobierno nacional, pero ya sabemos que el gobierno nacional lo ha manifestado. No hay solución, no vamos, lo dijo hace poco el superintendente, no vamos a girar dineros para salvar empresas. Vale, perfecto. En la mitad quedamos nosotros. Nosotros seguimos presentando acciones populares, nulidades, pedimos el restablecimiento de muchos derechos, pero también en la situación que nos han puesto, hemos pensado, por ejemplo, en un término jurídico que el doctor Víctor lo sabrá. Generemos un estado de cosas inconstitucionales, presentemos muchas tutelas por todas estas violaciones, que eso llegue a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional delinee o establezca unos límites, unos lineamientos, porque es que la situación que está pasando en el Caribe, en este departamento, es grave. Aceptamos que el precio del kilovatio esté caro, estamos quejándonos, estamos peleando, pero que nos pisoteen nuestros derechos y que nos traten tan mal y que la única solución sea pagar, no es el deber ser. Por eso hemos alcanzado mucho, tenemos una ciudadanía más informada, dispuesta a marchar, dispuesta a exigir. Estamos presentando acciones y vamos a seguir adelante. A seguir adelante, nos está diciendo Ricardo Núñez, miembro del Comité Atlántico de Usuarios de Energía Eléctrica. Este problema sigue afectando el bolsillo de los ciudadanos. Parece que se ha perdido la sensibilidad. Mientras la gente se queja con justo reclamo, parece que las autoridades están más interesadas en otros asuntos, en salvar al planeta, en salvar al mundo, en cambiar la dinámica propia del ecosistema. Sí, son problemas muy importantes, pero no se puede salvar al mundo si hay en una casa que elegir entre pagar la factura y comer. Literalmente, la situación de muchos hogares en la ciudad ya es precaria, insostenible, para utilizar un lenguaje propio del ecologismo. Es hora de tomar soluciones, de tomar decisiones, de avanzar en la traducción de satisfacción de necesidades y no simplemente en emitir discursos. Y esto va dirigido a toda la clase política y a toda nuestra sociedad. Se habla mucho y se hace poco. Se planifica mucho y no se ejecuta nada. Es el momento de ponernos de acuerdo, de superar las polarizaciones, las divisiones y a partir de los puntos en común ofrecer satisfacción de necesidades y solución de problemas. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Así como está el calor chispeante en Barranquilla, que ya no se siente ni la brisa, es hora de empezar a reflexionar. El exfiscal general de la Nación, el doctor Montealegre, habla de que hay que tomar correctivos para el delito del robo de energía.
esa defraudación de fluidos de la que tanto se habla es lo que de alguna manera también afecta el costo de la energía y justifica el alza en los precios. Para ir concluyendo sobre este tema, quiero preguntarle, doctor Víctor Herrera, el ciudadano que paga por la peca y peca por la paga, ¿cómo se resuelve esta dinámica de la defraudación de fluidos y de la elevada facturación en la energía eléctrica? Tiene razón el doctor Montealegre, Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación, cuando dice que los instrumentos jurídicos para combatir la defraudación de fluidos son insuficientes y lo que hay que tener es medidas drásticas para evitar este delito. Julio César, básicamente el tema de lo que tiene que ver con el robo de energía o de robos de elementos esenciales para la convivencia está contemplado incluso en el Código Penal colombiano. Es decir, el tema del endurecimiento de las penas no significa que se va a persuadir a la gente de hacerlo. De fondo, lo que existe es una gran necesidad de la gente cuando roba energía, porque no tiene cómo, la energía es un elemento esencial. Entre otras cosas, la energía es considerada por la Corte Constitucional un derecho fundamental, tanto la energía como el agua. Pero además, cuando no tiene cómo pagar el servicio, cómo suplir esa necesidad de otra manera, pues tiene que robarla. Ojo, no en todos los casos, ni en todos los casos se justifica. Por ejemplo, cuando roba el comercio, roban los hoteles, roban las fincas, las haciendas, por supuesto que no, porque son negocios que no deberían hacerlo. Pero eso del endurecimiento de las penas en nuestro país, hay una gran trayectoria en lo que tiene que ver con la legislación. Hay tantas y tantas leyes, pero tantas y tantas leyes, se expiden nuevas leyes, se expiden nuevas leyes y no funcionan. Entonces, yo no sé hasta dónde pueda eso del endurecimiento de las penas para poder castigar la sustracción de fluidos, en el caso de la energía, sea conducente, entre otras cosas porque estamos enfrentando un problema de necesidad de la gente que, como dice el dicho, o como o pago el servicio de energía. Entonces, o la gente come o paga el servicio de energía. Entonces la gente prefiere comer, por supuesto. Es de pronto la necesidad primaria, antes que pagar la energía. Y si no la tiene la energía, el abanico, el radio, el televisor, las cuestiones esenciales funcionan con energía. Tiene que entonces empezar a robarla. Repito, no es una justificante, estamos explicando la conducta de la persona. Y ahora, estamos hablando de una región, primero que es la más pobre del país, estamos hablando de la región Caribe. Entonces, el poder adquisitivo de nuestra gente es muy, muy malo. Es decir, el 40-50% de nuestra población está en pobreza absoluta. Así de sencillo. Entonces, por supuesto, es grave. Pero si además de eso las tarifas son tan altas y mucho más altas, un 40-50% más altas que en el resto del país, pues la posibilidad de pagarlas todavía es peor. Entonces, no creo que con legislación, no creo que con nuevas leyes se pueda solucionar un problema que es eminentemente social, eminentemente de desigualdad, de pobreza, que es el fondo de todo esto. Así que, en principio, no estaría de acuerdo con el doctor Montalegre. Pero además de esto, el tema de las pérdidas, como bien lo decía el doctor Muñoz hace un instante, puede ser simplemente, o ha sido un caballito de batalla de aire, de Afinia, de Electricaribe en su momento, para justificar el hecho de cobrarnos las pérdidas, de cobrarle el resto, de la falta de cultura de pago nuestra, la famosa falta de cultura de pago del Caribe colombiano, que ha servido, repito, de excusa y de caballito de batalla para que las empresas de energía, los operadores de energía, puedan entonces mantener su tesis de que con base en eso es que entonces justifican el cobro de la pérdida de energía que ellos están en este momento sufriendo. Julio César. Pérdida de energía que parece ser justificante de todo. Doctor Norman Alarcón, la defraudación de fluidos es un tema cultural en la costa, es un asunto de necesidad. ¿Por qué cuando se reclama una facturación justa y una regulación a las tarifas sale este fantasma de la defraudación acusando a los costeños de que se roban la energía? ¿Tan grave es ese problema? Sí, profesor Enrique.
este asunto de las pérdidas que están cobrando por los hurtos, por los fraudes, es nuevo en el contexto del sistema eléctrico del país. Hasta que el gobierno de Duque aprobó el régimen especial tarifario contra los costeños, teníamos un régimen igual para todo el país y nos cobraban unas pérdidas dentro del costo unitario del kilovatio, que allí están reflejadas toda la cadena eléctrica: generación, transmisión, distribución, comercialización, y ahí le agregaron pérdidas reconocidas, pero esas son pérdidas técnicas, que son las pérdidas que se producen desde que sale la energía donde se genera hasta que llega el consumidor final. Sufre una disipación ya en el viaje por las redes de energía. Esas pérdidas siempre nos las han cobrado y son alrededor del 10%. Si hay de compra, dijéramos 1000 kilovatios, en el viaje ese pierde el 10%, llegan 900, pero nos cobran a nosotros los 1000. Lo nuevo y absurdo que aprobó el gobierno de Duque es que a la costa atlántica le pusieron un régimen para cobrarnos los hurtos y fraudes como pérdidas. No, los hurtos y fraudes han existido y tienen que ver con la ineficiencia de la empresa, que nunca nos ha presentado un plan de pérdida real. Entonces, en ese sentido, se encareció el costo del kilovatio porque pasamos de pagar el 10% de las pérdidas al 35%. Hoy, mire la factura de hoy en el Atlántico, que es la más alta de Colombia, 1.211 pesos el kilovatio, de los cuales 211 son las pérdidas. Y mire a Medellín, Bogotá y Cali, ¿cuántos son las pérdidas? 80 pesos. Más de 130 pesos nos clavaron por encima del resto del país. Entonces, eso lo tiene que asumir es la empresa y hacer, obviamente, las adaptaciones, la eficiencia, ya la mejora en la infraestructura para que no ocurran esas pérdidas, como es a nivel mundial, que esas pérdidas son mínimas. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, que esas pérdidas no se la cobren al usuario, como está ocurriendo en la región Caribe. Muchísimas gracias, doctor Norman Alarcón, por estar hoy con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Con mucho gusto y siempre pendiente de un llamado del profesor Enríquez para estar en CTV Noticias. Así será. Esperemos que la próxima sea con noticias sobre soluciones, porque sabemos que esta lucha que usted lidera, tarde que temprano, o más temprano que tarde, va a dar frutos, sin duda alguna. Doctor Marcos Orozco, defraudación de fluidos, dice el ex fiscal Eduardo Montealegre. ¿Es la justificación para el incremento en la facturación o se deben aplicar sanciones más severas como está proponiendo el exfiscal general de la Nación? Julio, bueno, en primer lugar, agradecerle a Norman, también a Ricardo que se encuentra acá por el trabajo que han hecho y que están haciendo por todos los usuarios de servicios públicos del Caribe. De verdad, me les quito el sombrero y un aplauso de acá para ellos por todo el trabajo que están haciendo. De verdad que lo de ayer fue un éxito, ¿sí? Es un ejercicio que yo creo que está convocando, es netamente ciudadano, convoca una ciudadanía que algunos tienen una percepción, una opinión, otros tienen otra. Eso me parece valioso, que es diversa, digamos, las razones que las convoca y las soluciones que proponen los asistentes. Y bueno, ya hablando directamente, bueno, y una cosa, uno de los principales, digamos, logros de eso es que nos logra unir como región Caribe para hablarle al país y al gobierno. O sea, una de las cosas grandes que logra esto es que
nos convoca frente a una causa, nos recuerda que tenemos el derecho de no dejarnos pisotear nuestros derechos, que podemos reclamarlos, y eso creo que nosotros los barranquilleros y en general el Caribe nos falta mucho porque a veces priorizamos la tranquilidad emocional por encima del reclamo de nuestros derechos. Entonces eso me parece clave por ese lado. Y por otro, en cuanto al tema de las pérdidas, que ya lo he mencionado ahorita, yo pienso particularmente que este apenas es un ítem de todo el, digamos, de toda esa, digamos, columna de ítems o de factores que generan que se aumente la factura. Entonces yo no me enfocaría solamente ahí, yo creo que la solución tiene que ser integral. Hay dos formas o dos soluciones o formas de abordarlo. Ahorita, digamos, lo que yo decía que era, bueno, cojamos lo que ya hoy tenemos, ya, digamos, nos la aplicaron porque se hizo una negociación entre el gobierno anterior y unas empresas para que participaran del negocio de energía en el Caribe y con unas condiciones porque ellos se sentían amenazados de que si llegaban y en el ambiente que había dejado Electricaribe no les pagaban y se seguían robando la energía, cómo ellos iban a hacer de este un negocio, digamos, sostenible para ellos. Listo, digamos que eso ya se negoció y que uno no quiere meterse a tocar eso, ¿sí? En ese sentido, la solución es mirar entonces de esos factores que están encareciendo, cómo se disminuye. Esa es una solución y no es un solo factor, como, digamos, lo propone Montealegre, el exfiscal, que no había escuchado honestamente sobre eso, sino que son varios, ¿ya? Entonces habría que abordarlo de una perspectiva un poco más integral. La otra solución es pues ya entrarse a meter con ese régimen tarifario especial y ver de qué forma se puede ya no trabajar sobre lo que está aplicado, sino buscar cómo se cambia digamos, el proceso o ese marco sobre el cual nos están cobrando y ver si se puede llegar a una negociación desde el gobierno frente a AIRE, porque son realmente los únicos dos que creo yo que tienen la capacidad de sentarse y hablar sobre eso. Ahora, con respecto a eso, ya entrarán, imagínate, si vamos a poner este caso, si a mí como empresa me dicen que lo que yo acordé hace 3 años con el gobierno anterior, ya hoy me lo quieren cambiar, pues pueden pasar muchas cosas negativas, ¿no? O sea, la empresa puede sentir que le cambiaron las reglas de juego y básicamente primero se genera un mal precedente para futuro, para próximas empresas que quieran prestar el servicio y en segundo lugar, pues la empresa puede básicamente tomar decisiones que afectan a los usuarios en caso de que no se les respete esos acuerdos. Entonces, yo creo que hay que ver entonces, es mirar la capacidad de negociación del gobierno frente a esta empresa, a ver de qué forma, con lo que ya hay estipulado, se logra llegar a unos acuerdos donde a la empresa también le va a servir que la situación mejore para los ciudadanos, porque esa convivencia conflictiva con los habitantes del Caribe y con los consumidores no le es en absoluto rentable tampoco, ni a corto, ni a mediano ni largo plazo. Se va a convertir en otro Electricaribe que se aburren de estar aquí, tienen pérdidas y el tema financiero se le vuelve insostenible y tiene que volver otro y ahí se saborean los politiqueros, no los políticos, porque la política es una cosa y los politiqueros son otra, se saborean los politiqueros cuando hay que elegir un nuevo operador, pues por el tamaño de estos negocios y la influencia que ellos tienen para quedar seleccionados a una empresa u otra. Muchísimas gracias, doctor Marcos Orozco, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Ricardo Núñez, esta defraudación de fluidos que denuncia el fiscal o ex fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es el verdadero problema de lo que está pasando con la energía en la región Caribe. No, tal cual, concuerdo con lo que dice Marcos. Es uno de los problemas. Lo que pasa es que han vendido eso ante la ciudad, ante la región y ante el país como el verdadero problema, pero realmente no lo es. Tenemos un problema de infraestructura, primero. Segundo, tenemos una baja inversión, aunque ya también estamos pagando las inversiones futuras, eso todavía no se ve, pero tenemos un problema muy grave y es la pobreza. Mientras tengamos unas altas tasas de pobreza extrema que vive la región, la gente no accede al pago de la energía por capricho, sino porque sencillamente no tiene dinero. No tiene dinero para comer, mucho menos tiene dinero para pagar un servicio
de energía. Está otro punto. Hoy en día ya se consideran unos conceptos, ahorita el doctor Víctor lo mencionaba, la importancia de que hoy en día la Corte Constitucional ha establecido que la energía es un derecho fundamental y ya hay personas que se pueden considerar pobres energéticamente. ¿Ya? Hay conceptos jurídicos que detallan la pobreza energética en la que recae. Esta persona pobre recae sobre unas condiciones sociales netamente negativas y en una espiral que muy difícil sale de ahí. Una persona sin educación, sin futuro, un barrio podemos decirlo así, que se les considera subnormal, donde no tienen unas redes normalizadas, donde no tienen un medidor, donde le estiman un servicio. Yo le pongo un ejemplo, aquí un barrio subnormal, le ponen un totalizador grande llamado macromedidor y le llega una factura a una persona que dividen entre todo un barrio en 700,000 pesos. Ese es el espiral de la pobreza. Nunca van a salir de ahí. Hoy en día se quema un transformador y sale el alcalde o el exalcalde y dice, oiga, hagan una vaca para que paguen eso. Entonces, no, definitivamente el tema de las pérdidas no es el problema. Hace parte del problema y concuerdo con todos los panelistas que han estado aquí. Lo que pasa es que la narrativa, que usted lo mencionó ahorita, se volvió en el discurso oficial. La pérdida, la pérdida, la pérdida, la pérdida y el robo. Yo he denunciado públicamente, privadamente, ante los estamentos del gobierno, que aquí quien vive es quien lo goza. Aquí el superintendente nacional no tiene idea de lo que pasa, y mucho menos el fiscal Montealegre no tiene idea de lo que pasa. Él conoce de esto, una política criminal que busca. ¿Qué puede buscar? Endurecer las penas, meter a una persona pobre de un delito al cual tiene que acceder porque es un derecho fundamental, no va a cambiar la vida, ni va a cambiar las pérdidas técnicas, ni las pérdidas no técnicas de una empresa, ni va a dar un mensaje a la sociedad. Recordemos que los fines de la pena son 3, ninguno se va a cumplir aquí. Esta persona, desafortunadamente, está en condiciones negativas, es pobre, seguirá siendo pobre si no hay una estructura fuerte del Estado que lo saque de esa espiral de pobreza y que ayude a cambiar la infraestructura energética de la ciudad. Así que, con todo el respeto del mundo, le decimos al señor Montealegre, está desacertado, sigue estando desacertado, lo invitamos acá para que conozca y de pronto pueda cambiar la política criminal, pero el problema no son las pérdidas o los llamados robos o fraudes. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Núñez, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, una situación bastante compleja esta de las altas tarifas de la energía eléctrica en nuestra región. Parece no existir voluntad política, más allá de los reclamos, de la indignación, del grave problema social que genera una facturación que no alcanza a satisfacer las necesidades en la prestación del servicio de la gente y que genera un problema para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de los ciudadanos. Hay que tomar una nueva conciencia social que modifique la cultura política, sentarse sí en la mesa a encontrar soluciones y a dejarse de hablar tanto para resolver problemas. Ahora parece una bola de ping-pong, ya lo hemos dicho aquí, unos tirándole el problema a otros y nadie toma decisiones contundentes para encontrar alternativas. No se trata de afectar un modelo de negocios que sin duda genera buenas utilidades y que tiene una inversión muy alta, también hay que decirlo. No se trata de satanizar a nadie. Las empresas prestan un servicio esencial para la comunidad, pero se puede encontrar un punto de equilibrio en el cual no se perjudique la economía familiar de la mayoría de los ciudadanos. Es hora de encontrar soluciones
Y para encontrar soluciones se requiere voluntad política, decisión, operación efectiva. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.